si su conciencia es conforme a la palabra de Dios, su senda y su voluntad, no pasaría el día sin recibir una señal, porque hay un filtro y tan pronto algo indebido choque con eso, manda un mensaje: esto no está bien. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, ¿nos protege nuestra conciencia? ¿Puede usted confiar en su conciencia? Piénselo un momento. ¿Puede confiar en su conciencia? Al confrontar situaciones, circunstancias u oportunidades que parecieran ser cuestionables, sea en lo moral, en lo ético o en lo social, ¿confía en que su conciencia le guíe a decidir lo correcto? Uno oye decir: haz lo que diga tu conciencia, pues depende de en qué estado esté su conciencia. Porque muchas personas, hasta cierto punto, tienen la conciencia muerta. Se puede pecar contra Dios al punto tal que su conciencia deje de hablarle. No significa que no la tenga, sino que ha rechazado tanto la voz de su conciencia por tanto tiempo que ya no la escucha. Y alguien ha definido la conciencia como esto: la voz interna que nos advierte que alguien quizás nos esté viendo. Dios nos ha dado a todos una conciencia. Nos dio la conciencia distinta al Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad y vive dentro de cada creyente. Pero los no creyentes tienen una conciencia. Todos la tenemos. La pregunta es: ¿podemos confiar en ella? Si me remito a lo que siento que me dice mi conciencia, ¿sería sabio esa reacción o no? Le invito a 1 Timoteo, y Pablo le escribe al joven Timoteo, quien era pastor de la iglesia en Éfeso, quienes pasaban tiempos difíciles. Le dice desde el versículo 18 del capítulo 1, le daré tiempo para buscarlo, 1 Timoteo 1, desde el versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Luego menciona a 2 personas que le habían causado dificultades, y dice de ellos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, pensando en eso que dice, sus vidas terminaron en desgracia. La verdad es que todos, siendo sinceros, conocemos a alguien cuya vida terminó en un naufragio. ¿Arruinaron sus vidas? Quizás sigan a flote, pero son un caos. Y conocemos a personas así que han decidido que Dios no tiene lugar en sus vidas. Tienen suficiente dinero, aceptación, todo lo que quieren, no necesitan a Dios y creen que lo lograrán. Lo han logrado por un tiempo, pero tarde o temprano habrá un naufragio en su vida. Y esa es la advertencia que le da él aquí. Entonces, deseo que, teniendo eso en mente, se haga esta pregunta. Donde sea que esté en su vida cristiana, pueda decir: sí, confío en mi conciencia. Al enfrentar algo cuestionable, puedo confiar en que mi conciencia me dé un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Una sensación de conflicto. No de paz, sino conflicto. Incertidumbre.
duda o incluso hasta temor. Pero Dios nos dio una conciencia para nuestra protección. Ahora, sea que la usemos o reaccionemos o no a su protección, es algo que hay que decidir. No es lo mismo que el Espíritu Santo, aunque éste es parte de la vida de todo creyente. Entonces la pregunta que hay que hacerse es esta: ¿realmente confío en mi conciencia? ¿Reacciono a mi conciencia? ¿Me apoyo en ella? Ahora, el Espíritu Santo obra mediante la conciencia. Si vemos algo, oímos algo, somos tentados a actuar o ir en dirección contraria a Dios, siendo seguidores de Cristo, no podemos abrirnos paso sin sentir nada. El Espíritu de Dios nos convencerá y usará nuestra conciencia para recordarnos que eso no cuadra con quienes somos, no cuadra con lo que creemos, ni con nuestra relación con Dios Todopoderoso. Muchas personas no tienen conciencia. Bueno, la tienen, por decirlo así, está muerta. Desobedecen a Dios, se rebelan contra Él, una y otra vez, hasta que una voz fuerte, la voz de la conciencia, les dice: no, 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 no. Y ese es el lugar más peligroso, cuando no puede escucharla, cuando la alarma deja de sonar, porque se ha enmudecido con desobediencia y rebeldía contra Dios. Así que Pablo le recuerda a Timoteo cuán importante es esto. Ahora decimos, y estamos de acuerdo en que la conciencia es un don universal de Dios. Definamos la conciencia así. La conciencia es la facultad humana mediante la cual una persona hace lo siguiente. Número 1, distingue entre lo moralmente bueno y lo malo. Eso es lo que hace la conciencia. Distingue entre lo moralmente bueno y malo. Y segundo, nos insta a hacer lo que reconocemos que es correcto. La conciencia hace eso. No solo nos muestra lo malo, sino que nos insta a hacer lo bueno. Puede pensar en ocasiones en su vida o algo que ha visto, oído o hecho, cuando su conciencia en verdad le inquietaba. Eso es lo que diría: mi conciencia me inquietó tanto que habló en voz alta y no pude hacerlo. Tercero, nos refrena para que no hagamos lo que reconocemos que es incorrecto. Así que sentimos un freno: no debes ir a ese lugar, esa no es la dirección que debes ir. La conciencia no solo puede hablar, puede gritar. Y mientras más comprometidos estemos a Cristo, más fuerte será la conciencia. Cuando alguien dice: bueno, hice tal cosa y no sentí nada, quizás alardeen de su capacidad cuando deberían estar muertos de miedo. Si su conciencia está tan insensible, si está tan muerta, que no le grita cuando va por mal rumbo para tomar una decisión equivocada, usted está en problemas. Es como manejar por las transitadas calles de una ciudad e ignorar la luz roja. Me gusta la luz verde y la amarilla, pero no le hago caso a la roja. Sabe que tarde o temprano va rumbo a un desastre. Y desde luego, la conciencia emite juicio de nuestras acciones y lo ejecuta en nuestra alma. O sea, nos dice: esto está mal, no encaja con quien eres, no cuadra con quien dices ser, no compagina con la palabra de Dios. La conciencia es parte poderosa de la vida humana. Y todos tenemos una. No importa qué idioma hable usted ni cuál sea su trasfondo, tiene su conciencia. Y lo que haga con ella, o bien la afinará más para que sea más sensible, o puede vivir como agrada a Dios, o puede comenzar a ignorarla desde temprano. Solo usted sabe dónde está su conciencia, pero nos fue dada para nuestra protección. ¿Cómo funciona? Le daré varias frases que puede anotar. En primer lugar, juzga nuestra alma humana, siempre juzgando nuestra actitud, conducta y comportamiento. O sea, afecta 3 cosas: actitud, conducta y comportamiento. Segundo, es como nuestro radar espiritual. Mire, nos envía señales
de que algo cercano no es bueno. Creo que todos podríamos decir que hemos sentido algo sin saber por qué. Cierta sensibilidad. Ten cuidado hoy. Ten cuidado de que no sabíamos lo que era. Era nuestra conciencia mediante la labor del Espíritu Santo enviando una señal previa. Pienso en ciertos momentos dramáticos en mi propia vida. Oraba desde temprano y sentía incertidumbre por algo sin saber lo que era, y fue como que el Señor me dijera, ten cuidado hoy. Y de hecho, surgía algo y era como que el Señor me dijera, viste, te dije, cuidado. Así que tenemos una conciencia que nos protege si la escuchamos. Actúa como un esquema de Dios, y cuando algo choca con eso, se detiene ahí, significa que nuestra conciencia dice, no vayas allá. No es allí donde debes ir, no es parte de ti ni cuadra con ser seguidor de Jesucristo. Nos convence, protesta y acusa cuando se ha hecho algo indebido, cuando violamos nuestra conciencia, por ejemplo. Si usted fuese tentado a darle a alguien su merecido y a decirle unas palabrotas, sabría que eso no está bien. Alguien le ofrece alguna bebida y sabe que eso no cuadra con quién es como seguidor de Cristo. O alguien le invita a ir a algún lugar que sabe que no está bien. O ver algo que sabe que no es correcto. O escuchar algo indebido. Su conciencia le enviará una señal, mire, por su propia protección. Mucha atención. Cuando Satanás le tienta a moverse en cierta dirección, si me escucha, diga amén. No dé el primer paso. Si da el primer paso en violación a su conciencia, lo que hace es ignorar el esquema. Allí hay un esquema. Cuando algo indebido choca con eso, manda una señal. O bien se acata la señal o no. No puede violar su conciencia y andar en la voluntad de Dios ni disfrutar de sus bendiciones, porque es un acto de desafío total a lo que Dios tiene para su vida. Lo que hace es darnos convicción, protesta, grita, esto no está bien, esto no cuadra con quién eres. Y no sé cómo Dios lo habría hecho más sencillo. Nos da el Espíritu Santo y nos sella como hijos de Dios, y Él es quien mora en nosotros y quien le habla a nuestro corazón. Dios también nos da la conciencia. Mucha atención. Tenemos la conciencia antes de recibir el Espíritu Santo. Piénselo, antes de ser salvo tenía conciencia. Sabía que ciertas cosas no eran buenas. Luego el Espíritu Santo mora en usted y clama mediante su conciencia, no lo hagas, no vayas, no lo digas, no lo pienses. No es que Dios impide que usted la pase bien en la vida, le protege del desastre y evita que vaya donde Dios sabe que no debe de ir. La conciencia es maravillosa. Y pienso en cómo Dios nos ha creado para vivir una vida santa y justa delante de Él, pero escogemos no hacerlo porque ignoramos la conciencia interna que nos ha dado Dios, facultada por el Espíritu Santo para identificar cualquier cosa indebida. Y mire, a veces tendremos un sentimiento por algo sin saber por qué. Bueno, ¿por qué? Porque tengo dudas en eso. No lo identificamos. Dios no nos promete que siempre entenderemos por qué nos da una señal, pero recuerde esto. Dios es omnisciente, omnipotente, y Él es ¿qué? Omnipresente, está allí. Así que al darnos una señal por algo y hacemos caso omiso, ¿qué le decimos al Santo Dios, quien siempre obra a nuestro favor, siempre quiere lo mejor para nosotros? Dios no le dirá que no haga algo porque no quiera que usted disfrute en su vida. Dios nos enviará una señal para evitar algo porque nos ama, porque le importamos. ¿Y sabe qué? Recuerdo a padre, quizás fue mi madre quien me dijo esto, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y sabía que más valía no hacerlo. Siempre le obedecía, no. Me castigaba, sí, pero
aprendí desde pequeño que algunas cosas quizás no entendía por qué mi madre decía que no, pero más adelante me daba cuenta que ella tenía razón. Mucha atención. Tarde o temprano, usted descubrirá por qué Dios no quería que usted hiciera o dijera o fuera a donde Él le prohibió. Quizás no sepamos el momento, pero es para nuestra protección. Dios nos ama así. Ahora pensemos en esto. Hoy vivimos en un mundo que está volviéndose más y más y más impío. Así que es más y más y más importante que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, no soy la autoridad final, no lo eres tú, Dios es la autoridad final. Y esa autoridad se encuentra muy claramente en la palabra de Dios. Por eso hay que enseñarles desde pequeños que la Biblia es la autoridad final. Y la Biblia siempre tiene la razón, siempre es correcta en cada circunstancia de la vida. Nuestra conciencia es la señal de alerta en lo que sea que pase. Entonces, la Biblia habla de varios tipos de conciencia. Por ejemplo, le mencionaré algunos cuando la Biblia habla de buena conciencia. Por ejemplo, en el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Así que hay buena conciencia. Luego, la Biblia habla en 1 Corintios 8 de una conciencia débil. Y quizá todos hemos batallado en algún momento u otro con nuestra conciencia o con lo que sentíamos o enfrentábamos, o lo que nos tentaba, una conciencia débil. Y en Tito capítulo 1, versículo 15, habla de una conciencia corrompida. Hace algo que sabe que es incorrecto, y al hacerlo, corrompe su conciencia. Es como ensuciarla. ¿Acaso Dios no le perdonaría? No, Dios sí le perdonará. Pero le aseguro algo, mientras que esté esa corrupción allí, no tendremos paz alguna. Entonces, hay conciencia corrompida. Y aún peor en 1 Timoteo 4:2 habla de una conciencia insensible. La mejor forma de ilustrarlo es tomar un papel de cera y ponerle una plancha caliente encima hasta verlo desaparecer. Cuando la conciencia se cauteriza, deja de hablar, muere. Puede hacer lo que le plazca y salir ileso, no. Por eso vemos personas que llevan una vida tan inmoral y dicen, ¿qué tiene eso de malo? Pues le diré que han insensibilizado su conciencia al desobedecer a Dios una y otra vez hasta que ya no haya voz. La conciencia ya es insensible, está muerta. Ahora, volvamos a Romanos 1, por ejemplo, y aquí el apóstol Pablo confronta francamente a los romanos con esto, y en este primer capítulo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escuche esto. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y así continúa. Y vuelve a decir una y otra vez, Dios los entregó a... ¿Qué quiere decir eso? Dice, llega un momento, si insistimos en desobedecer a Dios, ignorar nuestra conciencia, hacer lo que nos plazca y callar a Dios, Dios nos entregará a eso. Por eso la gente puede vivir como vive y al parecer, desde nuestro punto de vista, incluso me han dicho, mira, a fulano de tal, parecieran estar muy bien. Al parecer, no vemos su corazón, no sabemos lo que sienten al acostarse en la noche, no sabemos cuán desdichados son en el fondo, y lo que vemos son las apariencias. Bueno, todo está bien, no necesito eso. Eso de Dios, Jesús y la Biblia, no necesito nada de eso. Consumido por la desobediencia y una conciencia insensible. Es trágico. Pensémoslo.
¿Cuándo podemos confiar en nuestra conciencia? Le daré ciertas condiciones. Podemos confiar en nuestra conciencia si la palabra de Dios es la base de nuestra conducta. Eso significa que regiremos nuestra vida por los 10 mandamientos y por el Nuevo Testamento también. Puede confiar en su conciencia si ha decidido eso. Segundo, si hemos programado nuestra conciencia con la enseñanza bíblica. Al venir a la iglesia cada semana, ¿qué ocurre? La palabra de Dios nos programa. Dirá, ¿me programa usted? No, el Espíritu de Dios lleva la palabra a su corazón y le programa para que entienda cómo piensa, cómo actúa y cómo se mueve Dios en nuestra vida. Tercero, puede confiar en su conciencia si tenemos el anhelo sincero de obedecer a Dios. Señor, quiero confiar en ti. Pese a lo que sea, confiaré en ti. Número 4. Si nuestras decisiones han sido sometidas a Dios en oración. Podemos confiar en nuestra conciencia cuando surge algo y no sabemos qué hacer. Oramos al Señor pidiéndole dirección. Así tendremos una buena conciencia, una conciencia sensible en la cual podemos confiar. Además, si la alarma de la conciencia entra en acción inmediatamente al considerar alguna acción o pensamiento indebido. Si su conciencia es conforme a la palabra de Dios, su senda y su voluntad, no pasaría el día sin recibir una señal, porque hay un filtro y tan pronto algo indebido choque con eso, manda un mensaje, esto no está bien. Por ejemplo, mañana temprano va al trabajo y le dicen, tengo que contarte un chiste. Es un poco colorado, pero lo entenderás, que eso no te ofenda ni nada así. Entonces, ¿qué hace? Permítame preguntarle, ¿qué le indicaría a su conciencia si alguien dijese que está a punto de contarle, ya sea un grupo de 3, 4, 5 personas, va a contarles un chiste sucio, un poco... ¿Qué haría usted? Si su conciencia está bien, de inmediato, no tiene que preguntarse qué hacer. Diga, ¿sabe qué? Si esta es la clase de chiste no cuadra conmigo, muchas gracias. O puede decirle, si tiene valentía, debería darles vergüenza hablar así. Dígales eso, debería darles vergüenza. O sea, ¿quieres decir que me vas a contar algo y de antemano me dices que es sucio? Y si se mantiene firme con la gente que quiere hacer eso, pasará esto. La próxima vez que tengan un chiste sucio, irán con alguien más, no irán a usted. ¿Sabe por qué? Porque les ha dado un mensaje y le dirá algo más. Antes de dormir esa noche pensarán en sus palabras. El hecho de haberse ido no lo olvidarán. Ahora, quizás sean malvados, pero no lo olvidarán. Porque de pronto hubo un conflicto en ellos. Y su conciencia les dijo algo porque su vida es piadosa y recta y busca andar en la voluntad y senda de Dios. Y de pronto ha chocado contra un muro. Y la conciencia de ellos y la suya de pronto entró en conflicto de inmediato. Debemos mantenernos firmes y dejar de disculparnos sin doblegar nuestras convicciones para adaptarnos a la de otros. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on.
Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. No debemos. Y claro, podemos confiar en nuestra conciencia si al desobedecer inmediatamente nos sentimos culpables. Inmediatamente. De hecho, no puedo ni pensar en el hecho de que Dios creara la conciencia. Toma tiempo. O sea, la conciencia es espiritualmente sensible a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y no hay lapso de tiempo. Quizás al principio no le haga caso, pero su conciencia está allí para protegerle. Protegerle de cosas que le destruirán, o serán un obstáculo de algún modo para usted o sus seres queridos. Si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador y eso le inquieta, su conciencia aún está viva. Y el Espíritu de Dios le convencerá no solo de pecado, sino de que Dios le ama y está dispuesto a perdonarle, limpiarle y darle una nueva vida que la Biblia llama nacer de nuevo. Y hoy le diría que ni piense en irse sin arreglar su relación con Dios este mismo día. Espero que tenga la sabiduría de hacerlo. Amén. Padre, gracias por la claridad de tu hermosa palabra. Te pedimos en este día que nos santifiques. Permite que tu santidad reine y gobierne en nuestra vida. Que no haya duda en nuestra mente si algo es bueno o malo, o si encaja o no, o si es el tiempo propicio para algo o no. Seguidores del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien siempre nos aclara todo. Y oro por ese alguien aquí hoy que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador y se pregunta por qué se siente tan mal. Quizás no ha considerado que su conciencia es de Dios. Te pido que hables a su corazón en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. De todas las cosas que Dios Todopoderoso creó, tú eres su obra maestra y Él quiere escuchar tu voz. La voz de Dios demanda ser escuchada, y que habiéndola escuchado, nos lancemos a la aventura más grandiosa y emocionante que nos podamos imaginar.
El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aprenda a escuchar, seguir y obedecer el plan perfecto de Dios. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.